¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal en su tercera temporada. Mira, tercera temporada ya. Pucha, que suena bien eso, ¿no? Sí, es como... Que pasa el tiempo rápido. Y con nuestro elenco titular aquí, junto a Ignacio Briones y Javier Álvarez. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Bueno, Bien, pues bien. buenos Aquí, días. primer programa post vacaciones. Primer programa post vacaciones. Sí, bueno, tomamos ahí un pequeño Un merecido descanso. merecido descanso. Sí. Más bien un descanso para la audiencia nosotros, pero Sí, aquí estamos de vuelta. Eso. Y entrando un año electoral, pues. Echando un año, claro. Que es bien entretenido, digamos. Así que tendremos mucho para conversar este año. Y entrando un año movido con todo lo que está pasando afuera también. Oye, sí, y antes de entrar a lo que está pasando afuera y el año electoral, vamos a hablar de eso. ¿Cómo estuvo el verano? Eso es lo primero. Muy entretenido. Yo tuve una experiencia bien interesante. Viajé a Sudáfrica, que no lo conocía. Y muy entretenido, maravillosa la naturaleza, pero también la historia de un país que fue una colonia y cómo se desarrolló y todo un proceso político muy interesante con una lucha, ¿no es cierto?, interesantísima con respecto al apartheid, digamos, con la lucha de dos razas ahí, con una colonia minoritaria y cómo este proceso se desarrolla y termina pacificándose una nación completa. Yo creo que ahí hay muchas cosas interesantes de ver, digamos. Oye, pero una pregunta. El proceso, este proceso como de, entre comillas, normalización democrática y todo lo que vino post-apartheid, de lo que tuviste, da la impresión de que es un proceso concluido o que todavía tiene fricciones, que va y viene. Yo creo que o sea, es un proceso que indudablemente generó mucha tensión y que la tensión se ha ido disminuyendo. Y hoy día hay una convivencia que es bastante pacífica, digamos. Por supuesto, estos procesos, después de que nosotros en Chile lo tuvimos, ¿no es cierto?, con nuestro golpe militar, y todas las naciones lo han tenido algo así, son procesos que se va liberando tensión. Y uno lo que ve hoy día es una convivencia relativamente pacífica. Relativamente pacífica. Sí, claro. Y desde el punto de vista del progreso que se ha producido a partir del reencuentro de Mira, Sudáfrica. es una nación en la que uno ve los contrastes, indudablemente ve los contrastes, ve un país por un lado desarrollado y por otro lado ve la pobreza, pero eso no es tan ajeno a los países que son subdesarrollados. Sudáfrica no es un país desarrollado, digamos. Debe ser un desarrollo medio, ¿no? Sí, Desarrollo $10.000 medio, per sí. cápita, un No poco sé, más. no sé cuál es el PIB per cápita, pero se ve que es un país que avanza. Hizo un mundial de fútbol, así que tiene que tener alguna capacidad. Sí, estuve de hecho en el estadio en que se jugó la final. Sí, sí, y estuve. espectacular. Sí, precioso, es bien bonito. Ya. Pero es interesante como un país con una tensión muy grande, con una figura de nivel mundial como Nelson Mandela, ¿no es cierto?, logra salir adelante y con una minoría étnica que son, ¿no es cierto?, la raza blanca, que tiene menos del 10% de la población, puede convivir hoy día con una mayoría, ¿no es cierto?, de afroamericanos que después de Mandela, ¿no es cierto?, toman el poder y logran avanzar. Así que esa Oye, ahí hay una cosa que parece anecdótica, pero no es menor. Lo estábamos conversando antes de entrar al aire, que el rugby es un buen reflejo del reencuentro de esta raza, ¿no? Porque Sí. hasta el año 95, que el año que se realiza el Mundial de Rugby en Sudáfrica, creo que fue el 95, Y que gana el mundial. y que gana el Mundial, creo que es por primera vez que lo gana. Gana a los All Blacks en la final, ¿o no? Le gana a los All Blacks que tenían a este jugador tan Lomu, famoso, a Lomu. a Jonah Lomu. Bueno, hasta ese momento prácticamente el rugby era un deporte de blanco en Sudáfrica. Creo que había un jugador de color, afroamericano, digamos. claro. Y hoy día, bueno, Sudáfrica creo que ganó también el último Sí, mundial. sí, lamentablemente. Un rugby horrible. Pero bueno. Ya, pero el punto es que si uno mira hoy día es mucho más representativa de cómo es la realidad sudafricana, la selección O de sea, rugby de el Sudáfrica. deporte logra unir, como dijo Bueno, Biden. pero- Exactamente, y hoy día los nativos, las personas de color, son Oye, una pero- gran mayoría o una parte muy importante de la selección. Como Pero Maine si Nichols no- dijo no- que para los panamericanos era lo Oye, único no- que funciona en Chile. En Nueva Zelanda lo mismo, po. Los All Blacks, digamos, una mezcla de blanco con Con los maorí, bueno, los maorí, con los claro, maorí, claro. Con los maorí, Lomu era el gran emblema maorí, mitad y hacen el haka ante cada partido. Sí, qué espectacular. Que es espectacular. Oye, ¿tus vacaciones, Ignacio? ¿Algo que Súper- destacar? O... Súper familiares, muy ricas, desconectado completamente con mi familia. Largas, además ricas. ¿Ustedes se desconectan en vacaciones o no? Yo me desconecté prácticamente al 100%.
prácticamente el 100%. Sí, me escribían muchos periodistas para pedir opinión, decía, estoy de vacaciones y pretendo desconectarme, así que paso. Sí, hay que reconocer que los periodistas, hay que decirlo, porque uno siempre los critica, son bastante respetuosos. Súper respetuoso. Cuando uno dice, estoy de vacaciones, ya, listo, perdón. Te decía, sí, perdón, lo entiendo, que lo pase bien. Sí, buena onda. No, estuvo súper rico en la playa, en nuestra casa en Quintay, y estuvimos una semana en el lago Ranco con unos amigos. El lago Ranco. Sí, ahí subiendo cerros, muy, muy bonito. Familiar, súper simple, como son las vacaciones, deberán ser. Oye, yo estuve en la Patagonia, chileno-argentina, y fíjate que me pasó algo, ¿no? Que como que durante el año, tanta discusión, en un ambiente como a veces como tan como medio opaco, sombrío. Cuando uno sale de Chile, aunque sea Argentina, cruza la frontera, pucha que se revaloriza nuestro país, ¿no? Y de hecho, algo que me impresionó, porque la Patagonia chilena-argentina, en la zona de Punta Arenas, digamos, hasta el lado Río Gallego, en fin, es como Corea del Norte, Corea del Sur, ¿no? Son básicamente realidades muy similares, donde el rol de las instituciones y el Estado y su funcionamiento hacen una diferencia para bien o para mal. Absolutamente. Y se nota mucho ese contraste porque históricamente Argentina siempre había sido mucho más avanzado en infraestructura, en servicios, y ahora cuando uno va a Argentina sigue siendo algunos poblados y algunas zonas una cuestión espectacular, pero lo que uno ve es que Chile ha progresado enormemente. Entonces, por ejemplo, Puerto Natales, que era una localidad muy pequeñita, hoy día es un gran centro de Turístico. servicios turísticos, Claro. y la carretera que une, por ejemplo, Puerto Natales con las Torres del Paine es una carretera nueva que Claro. están inaugurando. Llega a la frontera y te cambias la tierra. Sí, sí. No, en Argentina históricamente fueron mucho mejores. Era típico que uno decía, no, cuando uno pasaba a Argentina y tienen carreteras que son bastante buenas, pero están envejecidas. Claro. Están envejecidas. O sea, se nota como que el esplendor pasó. Vamos a ver qué pasa ahora con el nuevo gobierno, Milei, si Argentina empieza a repuntar o no. Pero en el caso de Chile, el desarrollo de la infraestructura, de los servicios turísticos, los emprendimientos asociados al turismo, ha progresado enormemente, y eso en todo Chile. Y en cambio, del otro lado se ve una cosa mucho más old fashion, mucho más del pasado. Ojalá cambie, digamos, porque Argentina es un país maravilloso. Me tocó estar en Chaltén, en Calafate, y es increíble, ¿no? El Parque Glaciar, Nacional Los Glaciares de Perito Argentina. Moreno. El Perito Moreno, Maravilloso. el Fitzroy. Yo viví 1 año y medio en Punta Arenas y tuve la oportunidad de conocer eso el año 91, imagínate. Claro, y ahí probablemente eso Estuve cuando tú cruzabas, y el otro lado era mucho más... No, era parecido. Era parecido. Era parecido. Ya, no, Hoy día hay una diferencia. hay que sentirse orgulloso, porque criticamos tanto a nuestro país, creo que hay que sentir un poquito más de orgullo de algunas cosas que creo que no hemos hecho tan mal, ¿no? Oye, y en esta desconexión, ¿ustedes pudieron o han seguido el debate, particularmente lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump y bueno, en fin, la puesta en marcha de su plan de gobierno, que ha sido muy entusiasta, Bueno, por decirlo de alguna manera? Yo te comenté que ese viernes, en esa reunión en la sala oval entre Zelensky y Trump, yo te dije, no había visto nunca una cuestión tan Brutal. El bullying. loca. O sea, uno dice que Ya, está un bien. un reality. Esto parece una fake. O sea, ¿qué es eso? Pero habrá sido orquestado, ¿no? Porque como No. J.D. Vance, el vicepresidente, jugó a ser el policía malo, digamos, y Trump... Independiente de eso, esto es una cuestión, un show que uno no había visto nunca. O sea, nunca había visto una No. degradación de la diplomacia y de la política. A mí me llamó la atención. Yo no había visto algo así, me sorprendió. Pero uno, si lo sigue un poco más, entiende que Trump es algo de eso. Show, es anuncio, vienen los tariffs, vienen los impuestos, Bueno, dirigió saca los 17 impuestos, pone los impuestos, pero claramente está ejerciendo poder. Sí, Pero porque además, está usando a mí- el poder. A mí una cosa que me impresiona, que es colateral, pero yo creo que es interesante, es cómo se produce un alineamiento instintivo, faccionario, tribal, de grupos de derecha fuera de Estados Unidos, corriente de derecha fuera de Estados Unidos, abrazando causas que no compartirían si no fuera simplemente por esta unión tribal, porque Claro. los otros de derecha. Dos ejemplos. Uno, lo de Zelensky. Entonces está este argumento bien insólito, me parece, de decir, no, es que el Zelensky no quiere la paz. Claro, quiere seguir peleando, Y por digamos. su culpa se están muriendo millones de personas y es inaceptable. Yo doy vuelta al argumento. Imaginémonos por un segundo
que Chile fuera invadido, le comen el 20% del territorio, y la manera de lograr la paz fuera entregar ese 20% y además entregar nuestras minas de cobre, o buena parte de ellas. ¿Qué diríamos del presidente de Chile, que negocia que yo diríamos que es un traidor y un cobarde? Entonces es divertido porque respecto a Zelensky, parte de la derecha, así como patriota, defiende a Trump en lugar de defender al patriota, al verdadero patriota, número uno. Y número dos, respecto al libre comercio. O sea, Trump, lo dijimos tantas veces en este programa, llegó con un proteccionismo recargado. Y el proteccionismo parece que para algunos es malo cuando es de izquierda, pero cuando es de un presidente de derecha no hay ningún problema. Y el proteccionismo es malo siempre, es un desastre siempre. Disminuye riqueza, afecta a los consumidores, genera mata la pobreza. eficiencia. Entonces, a mí no deja de interesarme, digamos, cómo la simplemente unión tribal te permite renunciar a los argumentos, a las banderas esenciales que uno defiende, ¿no? Sí, sí, a mí lo que me sorprende más, fíjate, es el modus operandi. Porque que iba a poner tarifas, lo dijo en la campaña, uno puede estar en desacuerdo, pero está bien, es su política y después tendrá que responder por las consecuencias de Pero su nunca política. dijo estas tarifas de este orden de magnitud ni a México ni a Canadá. No, Hablaba pero de y a sus aliados con los que tiene un tratado de libre comercio Sí. hace, no sé, 2, 3 décadas, ¿no? Hace más de 3 décadas, desde mediados de los 90 el NAFTA. No, pero lo que me impresiona es la lógica de reality show, la lógica de espectáculo O de sea, la política se transformó en espectáculo, Porque- si eso es la verdad. Porque si uno lo ve en países más chicos puede ser, pero en el caso de Estados Unidos es sorprendente porque Estados Unidos, si algo lo ha caracterizado, es como la formalidad de sus instituciones, ¿no? Sí. Como la tradición de los padres fundadores, los founding fathers, era precisamente la existencia, digamos, de una cierta ritualidad, de una cierta institucionalidad, de controles cruzados, de peso y contrapeso. como de ritos el republicanismo, ¿no? Pero El republicanismo más profundo. Y Trump, si uno lo ve, de repente aparece y anuncia y dice, ¿sabe qué más? México nos manda, no sé, pues, inmigrantes ilegales que son delincuentes, Canadá nos manda fentanilo, pum, pum, tarifa. Y después dice, no, bueno, hablé con el presidente de Canadá y vamos a postergarlo, y con la presidenta de México acá de tener una conversación lo vamos a postergar. Lo mismo Zelensky lo llama dictador, y después dice, ¿y yo cuando dije eso? ¡Mua! Entonces, eso es muy impresionante porque yo creo que marca una pauta, y que es que lamentablemente pareciera ser que la política hoy día, los códigos de la política muy influenciados por los algoritmos, por las redes sociales, ¿no? Por la inteligencia artificial, están mucho más en la creación de narrativas que a lo mismo si son ciertas o no son ciertas, que en cuál es el bien común, ¿no? Que es lo que uno pensaría que es el propósito de la práctica democrática. No, absolutamente. Repite que Estados Unidos ha puesto 350.000 millones de dólares. El número oficial es un tercio de eso. Claro. Europa ha puesto bastante más y por eso le quiere cobrar una factura de 500.000. Claro. Es súper performático todo esto y el orden mundial y hay bastante consenso entre los analistas que teníamos post Segunda Guerra Mundial cambió. O sea, acá cuando tú empiezas a que el malo es el invadido y el bueno es el invasor, o al menos no lo cuestiona, tenemos un problema. O sea, el que inició la guerra y la invasión fue Rusia. Oye, fue perdón, y Putin. el quiebre de la alianza histórica de Europa-Estados Unidos, eso es bien preocupante. O súper sea, preocupante. hay una lucha, yo creo que hay, bueno, Ignacio viene europeísta, digamos, ¿no es cierto? Pero, Claro. pero la defensa de la democracia, creo que ahí hay un tema bien grueso, porque al parecer Europa parece ser defensor de la democracia y Estados Unidos está como abandonando la defensa de la democracia y parece transformándose en un defensor de la autocracia, digamos, de No, gobiernos duros. pero además de- hay otras señales que son bien preocupantes. Había editorial en el Mercurio al respecto, digamos, limitaciones a la prensa, a los medios escritos, incluyendo Associated Press, ¿no es cierto?, que es como un ícono, porque ellos se negaban a llamar Golfo de América al Golfo de México y cosas por el estilo. Entonces, son señales performáticas, pero que van minando aquello que más mirábamos de Estados Pa' mí- Unidos, pa' que mí es la libertad de prensa, la esto libertad de parte con expresión, la- el libre comercio, la Pa- protección de la parte democracia. por la toma de la Casa Blanca, digamos, Claro. con la invasión a la Casa Blanca, Declarar que Canadá, que es un país de 40 millones de personas, soberano, anexarlo el como una vecino provincia, tuyo- anexarlo como un estado. Claro, ahora va a ser mi estado número 51. Entonces, yo encuentro que es bien delicado esto, ¿no? Porque obviamente y creo que va a generar un efecto de demostración. Lo vamos a hablar después cuando hablemos de nuestras recomendaciones, ¿no? Pero que es algo sobre lo que
va mucho Nexus, Harari en su libro Sí, Nexus, que es muy buen libro. que es cómo las narrativas modernas a través de las herramientas tecnológicas es lo que está empezando a dominar la convivencia democrática o más bien cada vez menos democrática. Y una cosa que no hay que olvidar de Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial, y particularmente en la Segunda Guerra Mundial, la primera dominada por los imperialismos, ¿no? Y la segunda por los fascismos, los totalitarismos, fue Estados Unidos el que fue al rescate de los grandes valores civilizatorios, ¿no? En Europa. Fue Estados Unidos. Y cuando entró dio vuelta a la guerra. Entonces, es preocupante porque uno dice, bueno, sí, Estados Unidos siempre ha tenido este rol como el policía mundial, medio abusivo, pero yo prefiero que el policía sea un gobierno democrático de valores y a instituciones republicanas, que sea Putin en el futuro, que sea China o cualquier otro. Oye, pero además todo esto tiene, lo vamos a hablar con más detalle en otro bloque, supongo, pero puede tener consecuencias económicas súper importantes, ¿ah? O sea, ya hemos visto en Estados Unidos producto de las tarifas, que un día las saco, después las pongo, pero que son niveles, yo quiero rescatar esto, o sea, altos, 25%, es un impuesto de 25% de las exportaciones de Canadá a México, es gigante, donde pusieron 10 y 10 más a China. Por supuesto, esto generó una retaliación, la respuesta, que hago lo mismo que tú, y ahí es donde se escala la guerra comercial, y como son players grandes, no un país chico que da lo mismo una pelea, no, son grandes, esto genera efectos globales. Entonces, para Chile como país pequeño y abierto, este escenario es súper malo, nos va a pegar. La pregunta cuánto va a depender de cuánto escale esto, pero si escala más va a ser difícil. Y lo segundo, esto está empezando a tener consecuencias en la economía americana. Cuando el índice de incertidumbre de política económica, que es un índice que mide la Reserva Federal de San Luis, los 3 últimos picos, adivinen cuáles son: la crisis subprime 2009, el COVID y ahora. Claro. Y entonces, cuando tú tienes incertidumbre, pensemos en la primera convención. Los inversionistas no invierten porque dicen, Claro. quiero esperar que esta cuestión se aclare, Claro. y los consumidores no consumen. Eso te iba a decir yo. ¿Ah? Y estamos Efectivamente. viendo, hay proyecciones de que incluso podría entrar en recesión en el primer trimestre de Estados Unidos, las demandas de trabajo están subiendo. Entonces, pareciera ser que también está teniendo consecuencias Ahora, importantes estas también de los mercados que han claro. caído un montón. Estas tonteras tienen, como tú dices, tienen A y B, porque estas tonteras que son subo, bajo, en realidad afectan la inversión, pero en la medida en que uno sepa que las cosas se van a mantener. Porque si tú dices, mira, te van a bajar la inversión, o sea, te van a bajar las tasas, esto es una guerrilla, bueno, las compañías siguen invirtiendo, digamos, porque saben que los costos de producción son más bajos en México, que la cuestión, en la medida en que esto no sean políticas de largo plazo, que van a mantener las tarifas altas por largo tiempo, bueno, ahí si yo cambio mi inversión y me voy a ir a México, me voy a Estados Unidos. Pero si esto es guerrilla, las compañías igual lo entienden. Oye, vamos a una pausa y volvemos con los efectos Bien. para Chile de esta turbulencia global. Vamos a una pausa en la hora liberal. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de vuelta en la hora liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV,
Spotify, las diversas plataformas, YouTube, junto a Ignacio Briones, junto a Javier Álvarez, estamos hablando de las turbulencias globales. No sé si ustedes vieron el discurso de Trump en la semana, el discurso que hizo ante el Congreso. Dicen, Yo no lo vi, según los reportes de prensa, el más largo de la historia, 100 minutos, lo que habla bien de Estados Unidos, digamos, porque en Chile un discurso presidencial del Congreso menos de 3 horas no existen, y algunos aún más largos, pero fue un discurso, fue bien llamativo, porque en general el primer speech de los presidentes americanos en el Congreso son más bien llamados a la unión, vienen saliendo las elecciones presidenciales, buscan recomponer, buscan como generar un espíritu, no sé, más patriótico, más unitario. Fue todo lo contrario, ¿no? Fue completamente combativa, como que triplicó la apuesta, ni siquiera la dobló. A Biden le sacó la mugre, lo trató el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Él se comparó naturalmente con George Washington, dijo que él era lejos el mejor, tal vez por ahí con Washington, a FDR y al resto, a Reagan, a todos los metió al bolsillo. Habló poco de política exterior, se hizo un poco leso. Se enfocó mucho en las cosas más locales, más internas, le dio duro a la agenda woke, dijo que bueno que se acabó. Maga, eso lo repitió muchas veces. Los demócratas muy enojados, todos callados, se fueron saliendo progresivamente de la sala durante el discurso. Y básicamente reforzó todo esto que venimos hablando, ¿no? De que va a ser una cuestión más bien belicosa, que va a mantener su política exterior en el sentido de poner tarifas, de defender o make America great again, defender la producción local, la economía local, y que va a ser muy partisano, y esto obviamente uno lo mira, genera discusión, debate, pero como decía Ignacio, genera efectos hacia afuera. Y la pregunta es, ¿qué efectos puede producir en un país chico como Chile, pero que el 15% de sus exportaciones van a Estados Unidos, de los cuales buena parte es cobre? Trump ya ha advertido que el cobre es candidato número 1 a tener barreras arancelarias. Creo que exportamos del orden de $5.000 millones de cobre, fruta y otras cosas. Entonces, ¿qué se puede esperar en los próximos semanas, días, con Trump no se sabe, o meses? O sea, yo creo que el efecto directo, que es el que solemos pensar, y nos quedamos tranquilos porque decimos tenemos un acuerdo de libre comercio, ¿ya? Ahora, dos reflexiones. Número uno, el acuerdo de libre comercio valió 0 con Canadá y México, se lo pasó por arriba el presidente Trump. Pero aun cuando nosotros no tocara el acuerdo de libre comercio, no nos pusiera ninguna arancela ni al cobre, ni a la fruta, ni nada, el problema más de fondo está en el contexto global, porque una guerra comercial global implica que se comercia menos, ¿no es cierto? Y si se comercia menos, se demanda menos productos, incluyendo los nuestros. Pensemos en el siguiente ejemplo. Parte de los aranceles gigantes que están poniendo, pensemos a China, son a los autos eléctricos. Que requieren litio y cobre. Autos eléctricos más caros, en todos lados, significa que se demanda menos auto eléctrico, y se demanda menos auto eléctrico, van a demandar menos cobre y menos litio. Entonces el arancel, el impuesto al auto eléctrico, sí, claro, es un impuesto indirecto a nosotros. Claro. Eso por un lado. Segundo, en el mediano plazo, el proteccionismo y una guerra comercial genera pérdida de riqueza y de poder adquisitivo de los países. Si tienen menos poder adquisitivo, aunque no tengan aranceles con nosotros, van a comprar menos nuestros productos. Entonces, a nosotros nos pega si esto escala. Hay otro canal que se habla poco, pero hay que tener a la vista, que podría ser un poquito más complejo todavía. Si esto se traspasa al sector real, a la economía, a la capacidad productiva de Estados Unidos, de Europa, ciertamente, puede contaminar también al sector financiero. Y ahí entramos a una dimensión desconocida, porque las crisis financieras exacerban los ciclos reales. Entonces, o sea, lo sabemos ojo con las altas tasas de interés, como le han pegado a varios sectores en Chile. Imagínate, claro, mantener tasas de interés altas significa inversión baja. Sí. O sea, muchos sectores afectados, digamos. No, pero ni siquiera, o sea, la tasa es una cosa, pero imagínate que pudiera haber una crisis financiera, porque los mercados se ponen nerviosos, porque baja el crecimiento de los países, entonces la capacidad de pagar sus deudas también baja, entonces se ponen a liquidar sus deudas, y ahí podemos entrar en una espiral financiera que es más allá de la tasa, y eso exacerba los efectos reales. Ese es todo mi punto. No estamos ahí todavía, no quiero ser catastrofista, pero es bueno mirar la película completa, que no es solo el canal comercial, ¿no? O sea, el canal comercial en alguna parte se traspasa al sector real, y eso podría tener implicancias también más duras en los mercados financieros. Ojalá que no. Ahora, desde el punto de vista político, pareciera que algo de resultado le ha dado todavía a Donald Trump, porque cuando uno mira los índices de aprobación en la encuesta en su primer gobierno en las primeras semanas,
eran bastante bajos. De hecho, eran las peores evaluaciones que ha tenido un presidente desde que hay encuestas como las que hay hoy día, ¿no? Estudios de opinión pública. Y se mantenía en torno a un 40, 38, 37%. Hoy día se ha mantenido flat 50. en torno a 50. La desaprobación es 47, o sea, está 50-50. Entonces la pregunta es qué va a pasar si es que esto empieza a pegar internamente, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que más bien se va a mantener enfocado en su base dura. Yo creo que él entiende que esa es la forma, digamos, de poder tener al Partido Republicano ordenado. Además que tampoco tiene grandes presiones para cambiar si es que las cosas se le enredan tanto, porque tiene el control de prácticamente todas las instituciones relevantes de la democracia americana: la Cámara Baja, el Senado, la Corte Suprema, el gobierno federal, naturalmente, y en segundo lugar porque teóricamente, y esperemos que eso no cambie, no puede ir a la reelección. En Estados Unidos solo hay una reelección. No. Aunque algunos ya han deslizado que podrían presentar algún tipo de enmienda constitucional, que en Estados Unidos es un sistema muy complejo, entonces es prácticamente imposible que se apruebe para poder tener un Trump 3, digamos. Eso ya sí que sería la causa, o sea, entrar Claro. al realismo mágico latinoamericano. O sea, Claro, claro. Pero da la impresión de que esto, yo no creo que cambie en el corto plazo. Yo creo que si mantiene índice de aprobación alto, Sí. le habla a su base dura, a su tribu, esto, pero- pensando en Chile, digo, Claro. hay que prepararse, digamos, para Winter is Coming. Claro, pero siguiendo con la idea de Ignacio, estas cosas que te pueden funcionar en el corto plazo, ponerte impuestos, generar la guerra con China, ¿no es cierto?, con México, con Canadá, nosotros sabemos cómo termina esta cuestión, ¿no es cierto? Esto genera inflación, genera costo, genera finalmente Menos crecimiento. genera desempleo. Entonces, esto esto genera costo, entonces esto no es permanente, digamos. Puede haber como tú dices, mantener ¿no es cierto?, la aprobación corta de la guerra, de la cuestión, pero finalmente esto nosotros sabemos cómo termina. Oye, y una reflexión, pensando en la implicancia para Chile, porque la pregunta es, bueno, ¿qué puede ¿Qué hacer estará Chile? pensando Mario Marcel? Tú que fuiste ministro de Hacienda. Trata de meterte en la cabeza del Ministerio de Hacienda. Yo no sé qué estará pensando, pero yo sí pienso que como país tenemos que tener una estrategia para abordar esto si se complica. Porque Chile es tomador de precios, o sea, no puede hacer nada. Esta Lo- pelea yo- de dos yo- elefantes con un ratón al Yo lado. creo que en materia de... Yo creo que hay Esta pelea de dos elefantes con un ratón metido entre medio. ¿no? hay tres cosas que retoman valor. Número uno, lo que es política internacional. Chile tiene que ser el campeón en la elite de la defensa del libre comercio, sin tomar partido ni por China ni por Estados Unidos, ni nada. neutralidad ahí, pero en el discurso nosotros abogamos por el libre comercio, que está en el centro de nuestro modelo de desarrollo, el sector exportador. Ahora, perdón, solo una cosa. En esto hay que ser muy pragmático. Si el presidente Boric se pone choro, digamos, No, y sale, no, sale no. a apuntar con el dedo en el No, trasero, nos no, van a no. ver tarifa en 2 días y se Sí, acabó la se acabó. historia. mal Aquí- error, aquí- sería un error, sería un error. Aquí hay que pasar ¿Ya? piola, como dice. Hay que pasar piola. Hay que pasar piola. Ah, Oye, cuando están las balas hay en que la hacerse- trinchera, hay que agachar hay la que cabeza. hacerse tontoleso nomás. Segunda cuestión fundamental, pero que no es en un año que se hace, pero sí lo deberíamos tener con ambición y bastante radicalidad como política de Estado, es recomponer las finanzas públicas, y recomponer los fondos soberanos que siempre han actuado de colchón Claro. cuando claro. ha habido problemas. Y ahí estamos, lo hemos mermado. Son los amortiguadores cuando hay Claro. calamina. Y Ya, lo no tercero- queda amortiguador ya. Oye, lo tercero yo diría, hoy día que el crecimiento está como un tema fundamental y bastante transversalmente aceptado, yo creo que hay que ser súper talibanes del crecimiento, porque en un contexto externo, lo que tú estás haciendo se torna aún más insuficiente. Entonces tienes que redoblar la apuesta para ser relativamente más atractivo. Y el crecimiento es una manera de aplacar el impacto que esto puede tener. Entonces tienes que redoblar la apuesta respecto a las medidas que tienes que Pero tomar tú- para atraer inversión, pero- para generar Pero te pregunto, desarrollo. Ignacio, ¿tú crees que la izquierda, que partió con un discurso casi de anticrecimiento, digamos, Sí. ¿no es cierto? Y de antiapertura y de comercial, digamos, está en antiapertura contra y del con el TPP-11. TPP-11, Claro, el TPP. ¿Tú crees que aprendió la lección esta, o sea, pero de convicción? No, yo no te pregunto si tú seas de izquierda, pero Yo porque esperaría- yo creo que más bien de discurso, porque permisología, las declaraciones son ambiguas, ¿no es cierto? El tema fiscal, ambiguo. Entonces, no lo veo realmente con convicción. a la Yo izquierda. esperaría que una parte sí, no digo que todo, yo creo que una parte que no, que es pura impostura, pero yo esperaría que una parte sí. Sin duda esa parte está mucho más identificada con el socialismo democrático, con la centroizquierda Claro. tradicional. Y yo creo que en este tipo de cosas uno tiene que tener una visión de Estado, una visión país. O sea, acá hay un flanco externo que ojalá no avance, no se concretice lo que nos pueda pegar.
Pero incluso con independencia de ese flanco externo, yo creo que existe reconocimiento transversal, que tenemos un problema fiscal que no es solo de este gobierno, viene hace rato arrastrándose, que hay que corregir, hay que sincerar el gasto que hacemos en función de los ingresos que tenemos, no los que soñamos que tenemos. Eso es lo que hace cualquier hogar. Hay que hacer un ajuste fiscal grande. Y eso no es fácil. Eso recuerda, ¿Un ajuste fiscal de qué monto estamos hablando? o sea, tú 5.000 millones. piensa tú que este gobierno probablemente termine con un déficit estructural en el último informe de finanzas públicas de 1,7 del producto, en torno a 2. Si uno quisiera bajarlo a cero, volver al balance, al equilibrio, son 0,5 por año. Eso es harta plata, son 1.500 al año. 1.600, 1.700. Y es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Tú requieres un acuerdo para que en el Congreso, cuando recorte y cuando reasigne, no te tiren piedras por la cabeza y queden nada, que es lo que suele ocurrir. ¿Ya? Porque además pero- normalmente esto es vía gasto público y por lo tanto recorte de empleo fiscal. Lógico. Es de todo, o sea, y recortar empleo fiscal requiere un nuevo estatuto administrativo. Claro. O sea, no es la pura voluntad, o sea, aquí saquemos de la cabeza el voluntarismo. Acá hay No, que tú- hacer tú- reformas. Tú puedes cortar porque hay parte del empleo fiscal que no es inamovible, pero te reclaman los parlamentarios, Todo reclama. los políticos, O todos sea, reclaman. los todo colegios de reclama. profesores están en paro hoy día en Pero Santiago. esa- claro. O sea, Oye, pero es esa- lo mismo. Pero esa es una Con cuestión. multiplicado Después- por 1000. Oye, después en permisología que tú decías, también existe un acuerdo transversal y el gobierno puso un primer ladrillo que es valioso, pero hay que ponerle segunda, tercera y cuarta. ¿Ya? No hay ninguna razón por la cual uno no pueda tener un estándar ambiental elevado, pero un ecosistema regulatorio simple, Oye, y una predecible. pregunta, porque efectivamente uno diría, bueno, si nos van a cerrar la ya en algunos comercios, en algunos mercados, ya, busquemos otros, ¿no? Y quedan pocos porque Chile tiene TLC, Tratado de Libre Comercio, con casi toda la economía global. Como el 70% de la economía global, Chile tiene acuerdos. Pero quedan algunos grandes mercados en los cuales Chile no tiene gran presencia. El caso de India es el más emblemático y deben haber otros. Entonces, acelerar el tranco en eso, abrir nuevos mercados. Es porque yo siento que en ese tema Chile como que se fue quedando en los laureles, ¿no? Hizo una gran pega en los 90, una pega importantísima en los 2000, y además se perdió un poquito el consenso que había, que esto, todo el mundo, la izquierda fue gran promotora de este tema, y el Frente Amplio se transformó en el principal enemigo. digamos, de la Acordémonos del anti-TPP-11. Sí, pues ¿cómo se llama? Ahumada. Ahumada, el secretario Ahumada. O sea, Y los cosas side letters que ponían, Sí. que estaban súper preocupados, digamos. Entonces, algo hay ahí, yo creo también. pero ¿no? yo creo que además, hay, o sea, ese es un problema afuera. La pregunta es qué problema tenemos adentro. Porque yo creo que es mucho más fácil apretar tuerca adentro que afuera, porque afuera somos, Sí, por como supuesto. dijo Ignacio, Somos tomadores de somos peso. tomadores de lo que pasa afuera. Pero adentro nosotros tenemos mucho por hacer. Pero eso es lo más difícil. Si nosotros estamos trascándonos la pelota adentro, Pero de mi todo- punto, dado un riesgo externo, eso redobla la necesidad de tomar decisiones firmes, jugadas en la interna. Lo refuerzan. claro, el problema es que hemos hablado largamente de este tema, no tenemos la cancha política como para hacer eso. Es difícil. Como Ya, para- vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a hablar después del corte de la cancha política que se está preparando por la derecha, por la izquierda, o por las derechas, por la izquierda, después del corte. Antes de ir al corte, aprovechemos de hacer nuestras recomendaciones. ¿Algún buen libro, película veraniega que quieran compartir con nuestros auditores? Yo vi una serie bien interesante, Día Cero. Buena. Pensé que fuera con La de Robert De Niro. Robert De Niro. Expresidente. Oye, muy interesante porque es pocos capítulos, como le gusta a Ignacio, 6 capítulos, política, drama, interesantísimo. ¿Está bueno? Y hay una lucha ética muy interesante en la política de decir la verdad o no decir la verdad. Eso es la principal dilema de la política, ¿no? Claro. Yo vi el primer capítulo. Son de esos capítulos que terminan y no se dice, ¡ah! Quiero verla al tiro. Al tiro. ¿Ah, sí? Ya, me encanta. Ignacio, ¿alguna Sí, recomendación? dos recomendaciones. Número uno, Nexus, el libro de Harari, el último. Realmente extraordinario el libro. Es un ladrillo, pero un buen ladrillo. Se lee rápido, entretenido, está muy Sí. bien documentado, muchas ideas interesantes, pero sobre todo es atingente a lo que estamos hablando hoy día. Y cómo se redibuja la democracia con las nuevas tecnologías de información, con nuevas narrativas, cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial, que puede ser muy valiosa, pero puede ser muy perniciosa. Realmente lo recomiendo, para entender los debates modernos, actuales, y políticos y económicos, creo que es un libro indispensable. Y lo segundo, muy rápido, la película Invictus, dado que hablamos de Sudáfrica, dirigida por Clint Eastwood, que narra esta historia de cómo el Mundial de Rugby el año 95 que gana Sudáfrica y que fue abanderado por Nelson Mandela, logra ser un evento de unidad nacional
en un país tan dividido. Así que gran película, esa la recomiendo. Matt Damon, Morgan Freeman y dirigida por Clint Eastwood. Ya estaba buscando cómo se llama la novela. No lo encontré, así que después de vuelta a la pausa les voy a contar, porque también hay una muy buena novela en la cual se basa la película de Clint Eastwood. Vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal en Agricultura, por todas sus plataformas, junto a Ignacio Briones, junto a Javier Álvarez. Ignacio había recomendado recién la película Invictus, que es la historia de cómo Mandela muy inteligentemente usó el Mundial de Rugby de Sudáfrica en el 95 para unir al país y avanzar en la transición democrática post-apartheid. Y yo había comentado que había una novela muy buena de un periodista inglés que se llama John Carlin y se llama El Factor Humano. Recomiendo las dos porque la novela honra muy bien, o sea, la película honra muy bien la novela y la novela, o el libro, es más bien una crónica, es un gran libro. Oye, y tú, Javier, comentaste que, bueno, el problema es la cancha interna, ¿no? Y la cancha interna se está empezando a mover, porque tú lo dijiste al comienzo, viene un año electoral. La ex ministra del Interior, Carolina Toá, saltó a la cancha de las candidaturas presidenciales, ¿no? Al Coliseo Romano, diríamos. Al Coliseo Romano, donde los leones no son solo los del frente, sino los del lado, porque el Frente Amplio no está muy contento. En la derecha es lo tampoco. mismo. En la derecha está un poco pasando lo mismo. Está Johannes Kaiser, que acaba de inscribir su partido. Impresionante, 40.000 firmas. Hay que reconocer que hizo una muy buena pega, su Partido Nacional Libertario. Está el Partido Republicano con José Antonio Kast. Está el caso de Evelyn Matei, que es la bandera de Chile Vamos, ¿no? Con su presentación de su equipo programático esta semana. Exactamente, una gran presentación. Ignacio estuvo ahí, unas 500, 600 personas, Teatro Oriente, espectacular. Es muy probable que tengamos una elección a varias bandas, ¿no? Sí. De bandas porque pareciera no haber primaria en la derecha, por lo menos primaria unitaria. En la izquierda, yo creo que, dado que la presidenta Bachelet ya bajó la cortina a una tercera expedición presidencial, está más o menos lo mismo. Entonces esto va a ser entretenido. La pregunta es, porque en el oficialismo yo creo que sí va a haber primaria. Frente Amplio de todas maneras va a llevar un candidato, sí, claro. Y yo creo que ellos van a buscar una primaria. Me costaría pensar que Carolina Toá vaya directo a la primera vuelta. Yo creo que la oposición va a haber primarias también. Lo que pasa es que puede que hayan dos primarias. Puede que hayan dos primarias, claro. Pero primaria... Republicano-libertaria. Primaria light, como diríamos. Y primaria Chile Vamos. Pero primaria light. Pero, mira, yo quiero hacer una reflexión respecto a Carolina Toá. Es bien importante, tratando de juntarlo con lo que hablábamos recién, de esta necesidad de ciertos acuerdos básicos para poner el crecimiento al centro y tomar medidas. Y la seguridad, y la seguridad. O sea, ver cómo progresa Chile, digamos. Eso es bastante contingente. Tú hacías una buena afirmación. ¿Tú crees que es posible con la oposición, con el gobierno actual cuando sea oposición? Yo diría que con el ala más de izquierda siempre va a ser muy difícil. Claro. Pero con el ala más moderada es probable, es más probable. Y así fue la historia de Chile luego del retorno a la democracia, que le dio tanto éxito. Entonces, pero siempre la derecha fue oposición.
O sea, Es verdad, derecha, es verdad, la todo- derecha tiene convicción de minoría, digamos. Es verdad, pero Carolina, Solía tenerse. pero Carolina Toá representa como nadie ese socialismo democrático, la socialdemocracia moderada. Lo primero que hemos visto es que el discurso que está jugando va por ese camino. Bueno, hablan de un eslogan que se llama algo así como volver a crecer. Claro, Que igual es como raro porque hasta hace poquito era la vicepresidenta de la República. está bien, pero La pregunta es si se van a sacudir del PC. exactamente. Esa es la pregunta. Yo creo que si ella juega ese camino, indudablemente va a haber una candidatura de izquierda, porque ese discurso a la izquierda más dura no le acomoda. Y en consecuencia, si ella logra, digamos, luego una primaria con los sectores más moderados, no sé si irá con el PC, pero si logra derrotar, ya sea en primaria, ya sea en primera vuelta, y será ella la que pase, al sector más duro de la izquierda, sea el PC o el Frente Amplio o quien sea, yo creo que es una buena señal para Chile. A mí me encantaría ver el programa. ¿Ah? Me encantaría el programa de gobierno de la Carolina. Por supuesto, como ¿No es cierto? todo. Porque ahí donde está la verdad de la papa, Sí. digamos. O sea, porque uno veía el programa de gobierno del presidente Boric y la verdad es que... O sea, ya ve- nadie se acuerda de ese programa. Vean lobo. Yo me acuerdo perfecto. Y era, lo era analicé. terrorífico. Era terrorífico y era un maximalismo. Terrorífico. Entonces para mí la prueba de la verdad es el programa. Pero en el fondo, déjame ponerle en otra clave. La competencia que va a tener el oficialismo en sus candidatos, si es que el candidato que representa la centroizquierda es el que se impone, bueno, eso dice mucho respecto al cambio de aire que hay en Chile. Al revés, si pese a todo el que arrasa o el que gana es la izquierda más dura, bueno, Sí. Es que yo creo que la pregunta de fondo es la siguiente, porque efectivamente ella puede representar un espíritu de la socialdemocracia que se empieza a recomponer en Chile, pero si hay una primaria y gana ella, y tiene que integrar al Frente Amplio, tiene que integrar al Partido Comunista, bueno, ¿cuál va a ser el programa? Bueno, claro. sí, pues. Porque ahí yo veo el problema, Y lo segundo... porque que- además si se los sacude definitivamente probablemente ni siquiera pasa la primera vuelta o pierde estrepitosamente la segunda vuelta. Es verdad, Esto es es verdad. esto es una lotería además porque yo no sé quién puede predecir cuáles van a ser los acuerdos, porque para mí es súper importante el tema parlamentario. O sea, ¿cuáles van a ser los acuerdos parlamentarios? La derecha va a ir con cuántas listas, la izquierda va a ir con Sí, cuántas lógico, listas. lógico. Entonces, La para mí- derecha yo creo que va a ir con dos listas. Claro, Una va a ser pero- republicana pero libertaria para y la mí otra Chile Vamos. Pero para Sí. mí la izquierda es súper importante porque, como lo plantea Ignacio, ¿no es cierto? Frente a una situación donde prima una socialdemocracia, la pregunta es si logran construir solo una lista. Si ellos logran construir solo una lista, Bueno, eso- ya lo hicieron ya. pero es una señal muy potente. Para las municipales, armar una lista única. Ahora hay una diferencia, que es una elección uninominal. Entonces, obviamente, el Sí. incentivo es a formar Bueno, una lista. En pero- la parlamentaria es muy difícil porque son muchos indios para tan pocos y, cupos. y además quieren meter a la democracia cristiana adentro. Entonces, para mí esa es una duda muy grande de cómo se va a constituir la parlamentaria. Creo que la parlamentaria incluso es más compleja de predecir que la presidencial. Creo Oye. que la presidencial está más o menos claro lo que va a ocurrir, pero la parlamentaria para mí ¿Y es ¿Cuál un- sería? A ver, dado que lo tienes más o menos claro, hazte un pronóstico de lo que va a pasar. Tu pronóstico. No, yo creo que la izquierda, frente a la posibilidad de perder la presidencial, yo creo que se va a unir la parlamentaria para tener control parlamentario. O sea, Eso tú es lo dices, va a eso es lo haber- racional. Po. Tú dices, va a haber una primaria con una candidatura única PPD-PS, probablemente algo medio simbólico la DC y algo el Frente Amplio Partido Comunista, Claro, pero- y pero- una lista parlamentaria. Una lista abajo. parlamentaria. Y en el caso de la oposición, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Dividida. Dos listas parlamentarias. El canibalismo propio de la derecha Entonces- insuperable. Ya, entonces iría una candidatura Kaiser, Cast, Matei. una o las dos, Las tres. más Evelyn Matei. Sí. Ya, y dos listas Primera parlamentarias. vuelta. Primera vuelta. Dos primera listas vuelta. parlamentarias, sí. Ya, y entonces la pregunta Y que dos uno se- listas parlamentarias. la pregunta que uno se hace es la pregunta más importante, porque da la impresión de que la oposición va a ganar la presidencial. Eso es lo que hoy día uno Sí. podría pronosticar razonablemente si mira la encuesta. Si eso pasase, entonces el gran problema es que diablo se hace con el Congreso. Porque un Congreso con minoría parlamentaria ya sabemos lo que es. País Es trancado. un guión es un guión de pesadilla. País trancado. O sea, Bueno, yo pienso que se tienen que establecer ciertos Acuerdos mínimos. ciertos acuerdos mínimos en cuestiones que yo creo que son transversales. Hoy día en seguridad, la necesidad del crecimiento económico, ponerle reformas importantes ahí.
Y eso no requiere que tú seas una coalición de gobierno. O sea, tú tienes los dos modelos, que tiene el Frente Amplio con el socialismo democrático, que son una coalición, ¿no? El Frente Amplio más el PC. Y el otro modelo es que tú gobiernas con tu coalición, Chile Vamos, que yo espero que sea Evelyn Matei, estoy seguro que va a ser la triunfadora, y tú tienes en el Parlamento ciertos acuerdos en cuestiones que hay mirada compartida, digamos. Pero la izquierda nunca no tiene historia de ser buena oposición. Imagínate, tú piensas en pensiones. Presidente Piñera presentó proyectos. En salud, presidente Piñera presentó proyectos. Y nunca se aprobó. No, Finalmente, un montón de cosas. El CAE, pero el CAE dos veces. Pero te fijas que finalmente siempre, como que la derecha es la que termina apoyando, saliendo de la idea. Entonces, yo me imagino, una presidenta de derecha, yo también comparto contigo que Evelyn Matei creo que es la mejor candidata, que da más seriedad, ¿no es cierto? Está haciendo la pega, además. Está haciendo la pega. Tiene experiencia. Tiene experiencia, tiene track record y mucho apoyo político. Pero la izquierda yo no la veo en una parada de cooperar. O sea, te digo por la historia. La historia ahora, demuestra que... ¿No creen ustedes, o puede ser muy ingenuo de repente, que en el fondo va a ser difícil, no para toda la izquierda, porque el PC, el Frente Amplio, ahí hay poca expectativa, pero que hay una parte de la izquierda que puede que haya hecho algunos aprendizajes? Yo creo que sí. Por ejemplo, el ejemplo de la reforma previsional. Chile Vamos le prestó ropa pagando un costo gigantesco. ¿Es factible pensar que Boric cuando sea expresidente, que Carolina Toá cuando va a quedar con algún liderazgo, ese mundo, se va a comportar tal como el 2019? Yo no tengo esperanza. ¿Tú no tienes ninguna esperanza? Ninguna esperanza porque la historia lo demuestra y porque además la izquierda, a la izquierda le cuesta mucho darle triunfo a la derecha. ¿Y tú, Ignacio, cuál es tu Yo sí tengo esa apreciación? esperanza, si tengo esta esperanza, y eso no se logra, cerramos por fuera. O sea, acostumbrémonos a la mediocridad del 1.8 de crecimiento, Obvio. porque acá hay que entender que cuando tú no tienes mayoría parlamentaria y desde el retorno a la democracia ninguna coalición lo ha tenido, tú cuando quieres hacer reforma necesitas el 50% más uno. Salvo Necesitas Bachelet la tuvo, pero la tuvo, pero torpedearon por dentro. Pero la Bachelet, la presidenta Bachelet ilustra otro punto, que tú en el papel puedes tener 50% más uno, pero tienes tal desorden adentro que en realidad no la tienes. Entonces lo que redobla la necesidad de buscar acuerdos razonables, que es la única manera de avanzar. Yo no conozco país que no haya avanzado en base a acuerdos razonables, y ahí tengo una diferencia con lo que dijiste, Gonzalo, de el costo alto de la reforma de pensiones que pagó Chile. Yo no estoy de acuerdo que haya pagado el costo. El costo político que Tampoco. pagó con su base. Yo creo que no, eso no es así, y eso lo vamos a ver en las elecciones. En parte porque la reforma que se llegó, y a mí me tocó asesorar a los senadores, fue una reforma de derecha. O sea, acá lo dijo José Piñera mejor que nadie. Larga vía la capitalización individual. Sí, no, pero te lo pongo de otra manera. Si cuando uno conversa con la gente que es más bien de derecha, te dice, ¿por qué aprobaron la reforma previsional? Yo creo que fue buena, yo estoy de acuerdo, creo que estuvo bien lo que se hizo. Había que hacerlo, había que avanzar aunque fuese parcialmente. Pero hay un mundo, que es el mundo particularmente la derecha más dura, el mundo del Partido Republicano, el mundo... Pero veamos qué dice la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con los dos. Veamos qué dice la ciudadanía. Oye, yo quería poner otra cosa arriba de la mesa, que dado que esta carrera ya está súper lanzada, o sea, increíble cómo se apareció marzo. Claro. Hay candidatos que tienen camino más avanzado. O sea, Evelyn Matei esta semana lanzó su propuesta o su equipo programático, Teatro Oriente en Providencia repleto, no sé cuántas personas, 600, 800. 600, es grande ese teatro. Estuve ahí, yo soy parte de los equipos programáticos en lo económico, junto con otras personas muy destacadas. Y ella tiene camino avanzado, o sea, tiene un equipo trabajando hace meses en hacer propuestas serias, factibles, sin vender la pomada, porque hay otras candidaturas que partieron más atrás y que lo que tienen son titulares, son deseos, son voluntades. Pero yo quiero insistir en un punto de mucho. Y muchos logan. O sea, el gobierno del Frente Amplio, el presidente Boric, fue puro voluntarismo. Y el mundo real es con guitarra, es distinto. ¿Ya? Entonces, no cuesta nada decir yo voy a hacer esto, voy a arreglar el mundo y voy a cambiar la realidad. Pero la verdad sea dicha, para hacer los cambios se necesita deseo, voluntad, por cierto, ambición, pero calidad técnica, propuesta, manija política, en definitiva, experiencia. Bueno, pero Y la única candidata con experiencia es Evelyn Matei. Ha sido ministra, ha sido senadora, ha sido parte del gobierno, ¿no es cierto? No, ella es una persona que sin duda que es de derecha, desde el punto de vista de la idea, los principios.
Pero yo perdone que sea un poquito menos optimista o un poquito más agorero. A propósito de lo que hablamos al comienzo de Donald Trump. A esta altura, por la forma en que está funcionando la lógica y la dinámica de la política, donde Es verdad. los algoritmos y las redes sociales dominan las emociones mandan al mundo, yo creo que importa poco, lamentablemente, la seriedad, el profesionalismo y el detalle con que se trabajen las propuestas y las experiencias, cuando finalmente tú llegas y se saque más las soluciones, que es una cárcel para 100.000 personas Sí, en el pero desierto. estoy de Y acuerdo. por supuesto nadie hace la pregunta, bueno, ¿y cómo la vas a abastecer de agua? Oye, ¿Y cómo vas a conseguir gendarmes para estoy de 100.000 acuerdo. internos que los va a llevar a ir el... Estoy de acuerdo contigo, pero solo parcialmente, porque yo creo que las emociones han tenido un terreno, ganan importancia en las campañas políticas, y por lo tanto es más importante el eslogan que la bajada, ¿ya? Pero, también es cierto que las personas han aprendido, particularmente en este gobierno, cuán importante es la gestión. O sea, cuán importante es pasar de la palabra bonita, de la frase armada, a hechos concretos. Y las personas lo entienden porque es lo que hacen en su casa, si no viven de deseos, pues tienen que trabajar duro, sacarse la mura para que las cosas O sea, yo ocurran. me imagino que la gente que se le quemó la casa en Viña, Pero por supuesto, entenderá entonces- perfectamente lo que entonces- importa la gestión, porque entonces- ha pasado un año y no se ha religió hecho- la alcaldesa Villa. Oye, hace entonces- un año y no hay ni una Pero casa religió hecha. la alcaldesa. Oye, Y entonces con yo una creo, buena mayoría. entonces yo creo que así como el eslogan emotivo tiene más valor, también tiene más valor el eslogan o la frase de la experiencia. La experiencia es un buen eslogan, porque muestra que tienes contacto con la realidad, cómo lleva a terreno las cuestiones, las ideas en cuestiones concretas. ¿Mm? Ya, Javier cierra, porque tenemos que cerrar además. ¿Cuál No, es tu yo- visión? Yo siempre he sido optimista, pero la verdad es que en esta ocasión veo que este un año va a ser bien decisivo. No veo mucho optimismo en lo que viene para adelante, esa es la verdad. Pero creo que aquí hay mucho por verse. No hay que olvidarse que hace un año atrás, o sea, perdón, a esta misma época, hace 4 años atrás, los dos candidatos que eran los tanques, digamos, era Jadwe y Lavín, a esta misma altura. Sí, pues se le pincharon la rueda. Y se le pincharon la rueda a los dos. Entonces yo creo que aquí hay mucho por ver de lo que viene. Creo que lo que la presidenta Bachelet haya decidido no ir a no ser candidata Es una gran noticia para es Chile. un hecho político relevante. Y por lo tanto seguiremos conversando más adelante, pero creo que aquí Tenemos ahora liberal para rato. ¿Ah? Tenemos la liberal. Claro. Y entonces habrá que seguir tratando de perseverar en que las cosas pueden mejorar, pueden cambiar. Y De hay eso que- se trata la hora liberal. Oye, y El liberalismo, sobre todo, es una forma de pensamiento que no cree en verdades preestablecidas, Ni que en es más bien revolu- eséptica, Ni en revoluciones, ni ni en cambios radicales. revoluciones, pero que apunta a un cierto optimismo y que cree que los seres humanos y sus decisiones construyen el mundo, construyen el futuro. Oye, o sea, y en el aquí largo va- plazo optimismo, pero en el corto Oye, plazo podemos pasar algunos Oye, baches. y vamos a seguir apelando al rigor, aunque no sea popular, porque también es clave del O sea, hay que corazón hacer bien- liberal. el hay que rigor, hacer- hay que las hacer cosas bien la hechas. pega bien hecha, Sí, como pues. todos los Ya, y la pega bien hecha me están cortando. todos los días nos Estamos levantamos todos. a hacer la pega bien Ignacio, hecha. Javier, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias.